hoy. Pero justo hoy, a propósito del gag de si traigo malas noticias, como algunos acá osan decir, que habitualmente traigo malas noticias. Infundado. Estamos en el mejor momento. Malas depende para qué. Pero hoy voy a traer un indicador que hay que decir A la pobreza. que está mejor. Claro. Y ahí vamos a debatir con buena y mala leche que está rondando por todos lados. Dale. Quiero Qué preguntarte gorila algo que leí. sos, qué gorila que Quiero Estoy sos. preguntarte homenajeando a algo. mi padre que me puso Jairo por al gorila. Quiero preguntarte algo que leí en los diarios, que está bueno para explicar, porque acá no se trata de buscar mala leche. O sea, es buenísimo que haya bajado un indicador de la pobreza, es buenísimo. Lo que no entiendo es, ¿cómo se explica que bajó la pobreza, por un lado, que uno entiende a pensar, uy, entonces estamos mejor? Y en un punto sí, si bajó la pobreza estamos mejor. Pero la gente no llega a fin de mes. Y hoy los diarios, inclusive los diarios que en general bancan bastante este gobierno, porque están en contra de los anteriores, decían eso. ¿Cómo explicamos bajó la pobreza, pero conozco a toda la gente que conozco no llega a fin de mes? Bueno, vamos O para sea, ese sin lado. la pobreza no llega ni a principio de mes, sería. No, pero son mediciones e indicadores distintos de partes de la población distinta y más que nada hay que tratar de entender los indicadores y no sacar conclusiones según lo que vos tengas ganas de que pase antes, que es lo que está pasando en el gobierno y en la oposición todo el tiempo. ¿Qué es lo que se comunicó ayer? Que la pobreza y la indigencia medidas por ingresos por el Instituto Nacional de Estadística y Censo tuvieron un resultado al final del primer semestre del 2025 que está por abajo de la indigencia y la pobreza del final del gobierno de Alberto Fernández. Eso lo mide así el INDEC. Primer semestre del 2025, la pobreza está en 31,6% de las personas, cuando en el primer semestre del 24 estaba en el 52,9%, pero en el primer semestre del 23 estaba en el 40,1%. Vos comparás semestre contra semestre. ¿Y ahora en cuánto? Y ahora en 31,6%. Ahora bajó 10 ¿El puntos. 30 no es la estructural? ¿Es la que nunca baja? No. ¿O sí? No, ¿Ha bajado no. más que eso? Ha bajado más que eso. De hecho, este es el número más bajo de la pobreza medida por ingresos con el mismo indicador, con sus pros y sus contras, pero que son lo mismo de siempre. Sí. Desde el 2018, cuando en el primer semestre del 2018 había dado 28%. Ok. A partir de ahí, Argentina empieza en una espiral de crisis con el dólar, con el precio de los alimentos, etcétera, empieza a subir y tiene distintos momentos, pero ahora, si querés, volvió en la dinámica habitual de la Argentina al último escalón que se había mantenido más o menos sostenido de, por redondear, 30% de pobreza medida por ingresos. Ahora, vamos a ver, porque quiero después ir a la pregunta de Andy, pero primero quiero sacar las miradas de mala leche que hay dando vueltas. Bien. Tanto en el gobierno como en la oposición. Hay miradas engañosas al cohete para sacar conclusiones que te favorecen. En el lado del gobierno está el mensaje de bajamos 20 puntos la pobreza, sacamos 12 millones de personas de la pobreza, y eso, hay que decirlo concretamente, es falso porque están sacando esa conclusión comparando con el primer semestre del 2024, cuando la pobreza fue 53%, medida igual que ahora, pero que es el primer semestre donde ya había habido efectos de las primeras medidas de Milei. Entonces, Milei lo que dice es, yo sinceré el quilombo que había y tuve que arreglar lo que heredé, entonces no me echen la culpa a mí de que en el primer semestre del 24 la pobreza fue 53%. Ese 53% me lo dejaron, dice Milei, aunque yo lo generé con las medidas porque la herencia era insostenible. Entonces, Milei dice, y para mí es un engaño, bajé 20 puntos la pobreza, 12 millones de personas medidas así salieron de la pobreza. Para mí eso es hacer trampa. Ahora, al mismo tiempo, si vos comparás con el primer semestre del 23, que estaba Alberto Fernández y gobernaba Massa, le da que bajó de 40 en ese momento a 31 ahora. Y si mirás con el último semestre de Alberto, que da 41, le da 10 puntos abajo, aunque ahí también tenés que hacer matices, porque si vos decís Alberto le dejó 41, el último mes del gobierno de Alberto en realidad no era de Alberto, era de Milei porque asumió el 10 de diciembre y devaluó. Entonces hay un componente del último semestre del gobierno de Alberto que en parte Alberto lo estaba cocinando el quilombo, o sea, la inflación era 12%, 180% acumulada, pero hay una parte que también es de la devaluación que la tenés que desgranar. Siendo para mí buena leche, te guste o no te guste el gobierno, vos no podés desmentir que la pobreza medida por ingresos, y ahora vamos a la pregunta tuya, Andy, hoy es menor que la que dejó Alberto Fernández. Hay una
observación que hace ayer la Universidad Católica Argentina, que tiene chapa para opinar de esto porque cuando el kirchnerismo rompió el INDEC y no medía la pobreza, la Universidad Católica decía, che, tenés 25% de pobres y no lo estás midiendo. Claro. O sea que tiene una autoridad como para hablar porque pasan los gobiernos y hace una medición, que no es comparable estadísticamente, pero hace una medición. Una medida chota, digámosla, no la de intervenir el INDEC. No, un desastre. ¿Entendés? Un desastre como, por donde lo mires. Como no me gustan No. los resultados, intervengo en INDEC. Un Pésima desastre medida, sí. del que incluso cuando vos hoy hablás con esta nueva estrella de venida del streaming, Guillermo Moreno, nunca se arrepiente y te lo No, jamás. justifica de mil maneras y te ¿Y qué dijo? morir. ¿Con qué justificación? Un Se pequeño pagaba, paréntesis. pagábamos menos intereses de Hay alguna una deuda. cuestión fáctica que había que corregir para las cuentas del Estado en esa época, que era que había deuda indexada por inflación o deuda enlatada al PBI. Entonces, si vos toqueteabas los precios y toqueteabas el PBI, pagabas menos deuda. Mentías para afuera. Lo que Está pasa bien, es que... claro, pero para eso tiene un punto, que era a favor de Argentina para Claro, pagar pero te menos hicieron deuda. juicio y lo perdiste. Porque Eso la tiene gente- un punto a favor de en contra Es obvio de que si Argentina. vos me decís, che, ¿me prestás plata, Andy? ¿Cómo Claro. la voy a pagar? Y según cómo vaya la medición del rating acá de Urbana, según Ibope. Cuando te empieza a dar que tengo que pagar mucho porque el rating sube, te digo, Ibope es una cagada, intervenilo, pum, quedé menos. Saco Claro. los bots. Claro. Escuchame, ¿entendés que Ajá. al margen de que rompés el instrumento para saber Claro, cómo hacer claro, política claro. pública? Sí, 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 claro. Pero él dice que fue por eso. No, es un desastre. Aparte metió barra bravas, apretó técnicas del INDEC de carrera como Graciela Bebaco, a Cintia Poc, gente que se deslomó toda su vida, que se bancó barra brava de Chacarita y de Chicago. adentro Cualquiera. del INDEC. Cualquiera. Vendían falopa dentro del INDEC. O sea, no. O sea, No, eso no. es una locura. Pero eso Volvamos, cerramos para eso ya fue. Y está bien si vos querés debatir en el margen cuestiones Pero subía poco de estadísticas. precio, digamos. ¿Eh? Pero subía poco de precio, digámoslo. No, los precios La encima paloma que subían vendía. igual. Pagamos menos deuda. Los precios si la vendés subían adentro igual. del INDEC, Números tenés que daban respetar mal. la inflación oficial. ¿Eh? Si la vendés adentro del INDEC, tenés que respetar la inflación oficial. Claro. No, bueno. No, cuando te pones a escuchar, a recordar eso, vos decís. Increíble. Nah. ¿Quieres comprar drogas? Ahí Te la hermoso. venden. Claro. Pero volvamos. Hoy, si vos querés, hay alguna discusión estadística, pero que, ¿por qué digo también hay mala leche del lado de la oposición cuando dicen ese indicador es mentira, fíjate, no hay trabajo o tal cosa, o la gente no llega a fin de mes, entonces no puede ser cierto el 31.6? Ahí viene mi pregunta porque... Ahí voy a sabemos esa que- pregunta, pero pará. Puede haber una observación técnica porque los que hacen estadística y saben, crédito a Leo Tornaroli del CEDLA de la Universidad de La Plata, obsesivo de las mediciones de pobreza, que reconstruyó los datos cuando los había roto Moreno también, que dice, escúchame, hay un tema de cuando vos le preguntás a la gente su ingreso, cuando hay mucha inflación y baja abruptamente, que te termina sobrerepresentando en la metodología para arriba cuando sube la pobreza y para abajo cuando baja la pobreza. Ok, entonces yo lo que planteo es, si esto fuera el club de la buena leche, si no dijimos que cuando dio 53% con Milei estaba sobrerepresentada para arriba, no es que ahora vamos a aclarar que está sobrerepresentada Claro, para bien, abajo. Claro, bien. claro. Si contamos los goles de una manera cuando eran como vos querías que fueran, no cambié la manera de contarlo cuando no te dan como a vos te parece. Para mí es... Ahora, dicho eso... Para, es incluso- muy loco que estamos en un país tan agrietado que vos realmente no querés que tenga una buena noticia algo de gobierno que no es el tuyo. Pero y pará. eso no está bueno porque en tu carrera política te puede perjudicar, pero lo único que importa es la gente. Pero incluso cuando vos hablas con técnicos creíbles como Leo Tornaroli o Agustín Salvias de la UCA, te dicen, si hay algún tema de sobrerepresentación metodológica, la Proveza no dio que da 31, da 35, igual da por abajo de Claro, lo claro. que quedó. Claro. Y es una cuestión que para mí hay que ponerla sobre la mesa y ahora ir a lo que vos decís, y para mí hay una cuestión más que quiero agregar después, que es si esto era sostenible, porque también es una gran pregunta. Porque, ¿por qué la gente, comillas, la gente no llega a fin de mes? Es el contraste, sobre todo de la gente de nuestro palo y de la gente de un segmento medio, medio bajo, también medio alto. Porque hay, primero, una gran diferencia entre la medición de la pobreza, que tiene mucha presencia de la canasta de alimentos. En un grupo de bienes para vivir está vivienda, sin alquiler, está ropa, está, no sé, gastos de educación y está alimentos sobre todo. Los alimentos subieron muy por debajo del promedio de los precios. Claro. Entonces, la canasta que se usa para medir la pobreza da que se movió menos que la inflación promedio. Entonces eso, al principio de este semestre que se está estudiando, la economía todavía crecía, te daba que había crecimiento al principio, primer trimestre de este año,
los precios de los alimentos creciendo por abajo del promedio de la inflación, eso sacaba gente de la pobreza estadísticamente. Ahora, cuando vos tenés, aún mejorando el poder adquisitivo si te va bien en tu trabajo, o si sumaste un trabajo nuevo, lo cual hace que mantengas el ingreso, pero empeores tu calidad de vida, que es otra manera de ver que no llegás a fin de mes, pero que no caes en la pobreza, Claro. sino que eras enfermero en un hospital público y ahora le metés unas horas de Sí. aplicación para llevar y traer gente. Vos decís, no llego a fin de mes si no hago eso, pero lo estás haciendo. Entonces vos no caes en la pobreza, vivís un poco peor, pero no caes en la pobreza. Claro. Y hay un indicador que para mí, no quiero resumir Si todo vos en tenías eso. un laburo, tengo 3, técnicamente Sí. no estás en la pobreza, Pará. pero antes tenía Te alcanzaba tiempo con menos. para mi familia, para ser Pero- feliz en mi y no es vida un y ahora dato- tengo 3 laburos. Y no Sí. es un dato falso. Exacto. No es un dato falso. Pasa que los números son un poco así. Bueno, Pero pues se podría No, estandarizar. no, pero digo, son, pero por eso son está bueno fríos. analizar los números. No, pero por eso te Y digo, son después hay fríos, otra son cuestión. números, claro. Hay otra cuestión que voy a poner con 2 ejemplos. Uno bien abajo en la pirámide social y uno más tirando de la mitad para arriba. Abajo en la pirámide social, el gobierno hizo algo de mejor gestión que el peronismo en su último gobierno. El manejo de la asistencia social. Por 2 vías. Primero porque duplicó, y si no me quedo corto, duplicó lo que le dan la mano a los beneficiarios de AUH y de tarjeta alimentar. Y si vos pensás, yo te doy más plata a ese que está ahí, sacó del medio a los de las organizaciones sociales y los alimentos subieron por debajo del índice promedio, Se pueden comprar más. el poder adquisitivo en alimentos a ese segmento le mejoró. Nosotros, como por ahí no estamos viendo la tarjeta alimentar o la asignación Claro, universal por hijo, lo pasamos por abajo del radar. ¿Qué tenemos nosotros? Y eso es lo que te genera el no llego a fin de mes. La medición que hace Hernán Lacunza, ex ministro de Economía de Macri, que para mí es clave en esta era, que es la de que nos bajó el ingreso disponible. Porque vos por ahí no caíste en la pobreza, pero si mantenés el mismo nivel de laburo que tenías hace 5 años, hoy gastás mucha más plata de ese ingreso para servicios públicos y para gastos que no querés entregar para no caer de clase social, como dice Guillermo Oliveto. Algo de la claro. clase media que es como vos podés Hay ahogar a la algo- clase media sin que caiga en la pobreza. Hay algo que Claro. hace que la gente, comillas, diga no llego a fin de mes, que es corté un montón de cosas y estoy viviendo mucho más ajustado porque quiero mantener la prepaga y el colegio de los chicos. Claro. Eso me mantiene socialmente, sin mirar la estadística, en una clase social que yo quiero estar. Entonces, no llego a fin de mes es una respuesta que sale. Porque Me llega- endeudo con las tarjetas. Bueno, primero, empieza el mes, cobraste, pones esto en el colegio, esto en la prepaga, esto en la tarjeta. Y ahí vos decís la frase. No llego a fin de Con mes. lo que me queda, no llego a fin de mes. Claro. Pero yo te voy a decir, ¿vos sos pobre si estás pagando colegio, prepaga y tarjeta? Claro. No sos pobre. Claro. Y menos Porque estadísticamente. estás como se pagando mide. eso. No es incompatible que pasen las dos cosas. La cuestión, Es interesante. y siempre... En la clase media, Obviamente. Yo uso una frase en mi casa, viste que a veces... vos bichito ponés- bueno y malo. No, esa la estoy tratando de meter. Ayer me fui muy mal con eso. Viste que vos ponés el lavarropa, a mí me pasa, tengo un lavarropa medio viejo, pongo un programa para lavar la ropa y me quedo mirándolo y siempre pienso que no va a arrancar, que algo falló. Pues nunca sé bien cuándo arranca. Y de golpe paso y digo, uy, se cagó. Y de golpe hace... y digo, sigue. Mi mente dice, se caga la lavarropa, son 500 lucas. Claro. ¿Por qué hoy se te rompe un electrodoméstico? Sí. Y vos decís, che, boludo, si no llego a fin de mes, se me cae un electrodoméstico Un y gasto. quedo bajo la línea de pobreza. En ese nivel estás. Entonces yo pongo el lavado y cuando yo digo, Ay, no soy Ah, Pero pobre. creo que no soy soy pobre. Pero ahí la trama es que al haber una economía más estancada, tenés muchas más Pará, le chances. pasa a mucha gente con el auto. Con el auto que no es nuevo, se te no. rompe algo, No, 500 no. lucas. No, Ay, ¿qué? Cualquier cosa. Más o más. Sí, depende de qué, que ni siquiera no, sabes. esa lucecita que se prende en el auto. No, lo que digo es que el problema Sos de la, pobre. de la economía estancada o de este tipo de problemas, que un error en el auto, un problema en el lavarropas, es que tenés muchas más chances vos, siendo clase media, de caer debajo de la línea de pobreza que alguien que está debajo de la línea de pobreza de ascender por encima y convertirse en clase de media. tener un auto. O sea, lo ideal sería una economía en la cual la gente que está por debajo de la línea de pobreza pueda soñar con dentro de esta vida, digo, pasar a clase media. Bueno, es que solo para terminar, el CIPEC, que es un think tank que tiene gente muy valiosa haciendo estudios para que el país prospere, tiene un laburo que dice, para sacar gente de la pobreza, vos necesitas crecer mucho tiempo seguido, Claro. con estabilidad y con mejoras como en educación, mercado sería laboral, eso? etcétera. Nosotros no somos un país ni que haya tenido
en los últimos 10 años. Muchos años de crecimiento seguido. Cuando hubo crecimiento, no fue con estabilidad y quedó muy en el margen el sistema educativo y el mercado laboral. Entonces, hoy quedamos en el escalón de pobreza del 2018, medida por ingresos, y con la cola entre las manos hasta el viernes pasado de que no hubiera una crisis cambiaria porque nos quedábamos sin dólares. Claro. Porque eso, para terminar, digo, la foto que vimos hoy de pobreza tiende a ser vieja, porque era el modelo, tengo para bajar el dólar bajo, tengo para que la economía se moviera hasta finales del año pasado, y había preguntas, la economía se dejó de mover, la inflación está en 2, es cierto que la canasta básica sigue subiendo al 1, pero no teníamos dólar hasta que apareció el tío Sam. Entonces la pregunta para adelante es, ¿se podía sostener ese proceso que encima te abre preguntas y si entra la importación, el que pierde laburo, cae abajo la línea de pobreza o se mantiene arriba con muchas horas de laburo precario? Todas otras preguntas que no se resuelven con un indicador que es el que salió ayer y con el que quería amigarme con ustedes. Está bastante más claro, ¿no? Desde la pregunta tuya, que la tenemos todos. Sí. O sea, la gente bien. que se queja de que no llega a fin de mes no son los pobres ni los indigentes. Y no, aunque es cierto que vos podés haber sentido que te empobreciste respecto de lo que vivías antes. Claro. Lo Amigo, cual no quiere decir que vos estás debajo de la línea. La conclusión, ¿sabes cuál es? Cuida de lavarropas. Sí. Cuando se queda Dale su tiempo. y arranca.